Hola nerds y nerdas. Bienvenidos a Nerdereando, el programa donde les traeré las últimas novedades del mundo de los videojuegos y del cine, y bueno, en general de la cultura pop, o de lo que me gusta hablar, ustedes ya saben. Pero bueno, yo soy Alex Herrera de Red Shock y hoy les voy a estar hablando de los nominados a los juegos del año del 2023 de los Game Awards y mis apuestas personales para cada categoría. El anuncio de la película de The Legend of Zelda y lo bueno o malo que puede significar para nosotros. Y finalmente la película de The Marvels, la más reciente entrega del MCU en el cine. ¡Abróchense los cinturones! Que esto es solo el inicio. Empecemos con los nominados a los juegos del año 2023 de los Game Awards, los premios más importantes del mundo de los videojuegos. Este año los nominados al juego del año son los siguientes: Alan Wake 2, la secuela del juego de terror y acción de Remedy Entertainment, que nos vuelve a sumergir en el oscuro mundo de las pesadillas y los enemigos de luz. Baldur's Gate 3, un RPG que adapta el universo de Dungeons and Dragons a un juego de rol masivo y lleno de posibilidades. Marvel's Spider-Man 2, la continuación del exitoso juego de Insomniac Games, que mejora la jugabilidad, la historia y los gráficos del primer juego y que introduce a Venom como el villano principal. Resident Evil 4, el remake del clásico de Capcom que renueva el juego de terror y acción con un nuevo motor gráfico, nuevas mecánicas y nuevos contenidos. Super Mario Bros. Wonder, el nuevo juego de plataformas de Nintendo donde Mario viene a revolucionar por completo toda su franquicia. Y por supuesto The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, el esperado juego de Nintendo que revoluciona la saga con un mundo abierto, un sistema de físicas y una narrativa no lineal increíbles. Estos son los 6 candidatos a juegos del año. Y la verdad es que la competencia está muy reñida. Todos son juegos excelentes y cualquiera de ellos podría llevarse el premio, ¿no lo creen? Pero como tengo que elegir un bando, voy a darles mi opinión personal de cada uno de ellos y les diré cuál es mi favorito. Alan Wake 2 me ha gustado mucho, sobre todo por su atmósfera, su historia y su jugabilidad. Se trata de un juego de terror y acción que nos hace sentir como si estuviéramos viendo una serie de televisión y que nos engancha con sus giros de guión, sus personajes y sus referencias culturales. Baldur's Gate 3 es un juego muy llamativo para mí, no lo he podido jugar, pero sé que su profundidad, su libertad y su fidelidad al universo de Dungeons and Dragons es increíblemente bueno. Se trata de un juego de rol masivo que nos permite personalizar a nuestro personaje y a nuestro grupo de compañeros, y que nos embarca en una aventura épica llena de combates, exploración, diálogos, decisiones y consecuencias. Por supuesto, Marvel's Spider-Man 2 me ha fascinado, sobre todo por su jugabilidad, su historia y sus gráficos. Este es un juego de acción y aventura que nos hace sentir como si fuéramos Spider-Man. El sistema de balanceo, el combate y el sigilo definitivamente mínimo en la franquicia de Spider-Man son lo mejor que hemos visto a la fecha. Y Dios mío, cuando quitas todas las cuestiones de ayuda de inteligencia artificial para que te puedas columpiar, cuando lo vives es una experiencia muy catártico. Eso sin mencionar que el juego tiene una historia muy interesante que continúa los acontecimientos del primero y el spin-off de la franquicia de Spider-Man y nos mete a Venom como el villano principal. Yo personalmente pensaba que cuando lo anunciaron, yo en mi interior sí dije, esto es demasiado pronto, la van a echar a perder. Y no, la verdad es que me está gustando mucho cómo están trabajando a Venom en el videojuego. En la película no, francamente. Pero bueno, ¿a ustedes qué les ha parecido? Si no han visto el gameplay del juego completo en mi canal, recuerden que ya está terminado en el segundo canal para que pases y me acompañes porque lo voy a estar platinando después. Resident Evil 4 me ha gustado mucho, sobre todo por su renovación, su tensión y su acción. Si ustedes no lo sabían, seguramente están debajo de una piedra. Se trata de un remake del clásico de Capcom, que ha mejorado el aspecto gráfico del juego, adaptándolo a las resoluciones actuales y ha añadido algunas mejoras como el control por movimiento que ya teníamos, digamos, en la época del Wii, el modo foto o inclusive la compatibilidad con realidad virtual que lo tenemos en PlayStation 5. Yo no he podido conseguir ese juego, pero se los voy a traer tarde o temprano aquí al canal para que lo disfrutemos porque neta ese juego tiene que estar con nosotros. Tenemos que acabarlo sí o sí. Super Mario Bros. Wonder, ni se diga. Qué espectacular, me ha encantado su innovación, su diversión, su creatividad son espectaculares y el doblaje ni se diga, me encanta ese juego. Creo que es esta ocasión en la que yo puedo agarrar y decir que este es el mejor juego de plataformas de Nintendo a la fecha, al menos desde mi perspectiva. Este juego ha innovado con un sistema de mundos abiertos, este modo cooperativo online que aunque no es lo más óptimo para muchas personas te permite jugar con más de 4 jugadores al mismo tiempo, creo que eran 12 y está padrísimo. El juego te permite controlar a diferentes personajes, explorar diferentes mundos llenos de secretos, desafíos y enemigos. Es espectacular, chicos, grandioso juego. Muy divertido que todavía ni siquiera acabo al 100%, al igual que mi juego favorito de este año, que creo que es el que se merece el premio, y es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Se trata de un juego de acción y aventura de Nintendo que ha revolucionado la saga, como ya les había platicado. Este juego nos permite controlar, por supuesto, a Link, el legendario héroe de Hyrule, que tiene que salvarnos otra vez de Ganon, el rey demonio. El juego tiene una jugabilidad increíble que nos da total libertad para explorar, combatir, resolver puzzles y vivir nuestra propia aventura. Además que la ambientación es maravillosa, nos muestra un Hyrule, inclusive con las capacidades del Switch en la actualidad, tenemos un Hyrule lleno de vida, con mucha belleza, mucho misterio. Tiene unos gráficos bastante padres que aprovechan la potencia de la consola a lo más que se puede y nos ofrece unos paisajes, unos efectos y unos detalles de gran calidad. Por eso creo que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es el mejor juego del año y el que debería ganar el premio. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Me encantaría leerte aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ahora pasemos al anuncio de la película de The Legend of Zelda y mi preocupación por quién está de productor para estar haciendo esta película con Shigeru Miyamoto. Sí, han oído bien, si no estaban enterados. Mucha gente me lo estuvo preguntando en mis videos, en los streams y en todos lados. Y era que justamente se anunció que vamos a tener una película de The Legend of Zelda de la mano de Sony Pictures. El mismísimo Shigeru Miyamoto, el creador de la franquicia, nos lo compartió en una publicación oficial para los inversores de Nintendo, donde se reveló que la película estaba siendo producida por Miyamoto y Avi Arad, el presidente de Arad Productions y exfundador y director ejecutivo de Marvel Studios. El director será Wes Ball, conocido por la saga de Maze Runner, y se espera que quizás salga ahí por del 2027. Todavía nos falta. ¿A ustedes qué les parece esta noticia? A mí personalmente me genera sentimientos encontrados. Por un lado me encanta la idea de ver a Link, Zelda, Ganon y demás personajes en carne y hueso y me intriga saber qué historia de Zelda se adaptará al cine. Ya lo hemos estado platicando y esperamos que, o más bien creemos que muy probablemente sea algo como Breath of the Wild. Imagínense Ocarina of Time. O si se contará una nueva, que sea canon de los otros juegos. ¡Uy, papá! Por otro lado, me preocupa que la película no esté a la altura de las expectativas y que se convierta en otro fracaso como el de Super Mario Bros. De 1993. Un desastre tanto en la crítica como en taquilla. Aunque a mí me encantó esa película, en la actualidad yo soy fan, yo la defiendo porque está bien chida su oscuridad, pero bueno, no importa. También está Miyamoto, que es el creador de Zelda. Eso podría ser algo muy bueno o algo muy malo. Ahora sí que depende de cada quien sus gustos. El señor Miyamoto estuvo involucrado en la producción de Super Mario Bros., la que tuvimos de Illumination Entertainment. Y pues a mí me gustó. Yo sé que a la mayoría le gustó. Entonces, pues eso promete. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Para los que no saben, Avi Arad fue el mismísimo que nos trajo joyas como Spider-Man 3, o la de Venom, o la de Ghost Rider y Ghost Rider 2. Si tomas en cuenta eso, yo personalmente, o sea, no son las mejores películas del universo, tampoco son las peores que he visto, como Shark Boy y Lava Girl, pero definitivamente es bien sabido que Spider-Man 3 fue muy manipulada por la empresa en la producción para hacer ciertas cosas que el director no quería. Y bueno, tuvimos el resultado de Spider-Man 3. Venom, yo sé que mucha gente le gustó, yo no soy fan, no me gustan ni Venom 1 ni Venom 2. No son malas, pero tampoco son increíbles. Y Ghost Rider, pues no soy hater, la verdad es que no estaban mal. Pero sí se nota que les falta trabajo. Creo que a todas estas películas de las que estamos hablando les falta desarrollo y quizá que les hubieran agregado unos 10, 15, 20 minutos más de duración a cada una de estas películas para que se le pudiera dar la profundidad adecuada a cada una de las historias. No lo sé, es difícil poder saber qué puede pasar. No sabemos si va a salir bien, no sabemos si vaya a salir mal, pero pues muy probablemente salga bien. Digo, si va a estar Miyamoto involucrado, no creo que salga mal. ¿O sí? Y por último, hablemos de la película de The Marvels. La película tiene ya un poco que salió y según la información no ha pegado muy bien en taquilla. Nos cuenta la historia de Carol Danvers, Capitana Marvel, Monica Rambeau, que salió en WandaVision, y Kamala Khan, alias Miss Marvel, para enfrentarse a una nueva amenaza cósmica. La película ha recibido críticas mayormente positivas que alaban su acción, su humor y su mensaje. Los críticos destacan la química entre las tres protagonistas que representan a diferentes generaciones, razas y culturas de mujeres, súper poderosísimas de por sí. A mí en lo personal la película me ha gustado, sobre todo por su acción, su humor y su mensaje. Nick Fury se lleva la película. Se trata de una película de superhéroes que nos trata de mostrar a tres heroínas que tienen que trabajar juntas para salvar el mundo y que tienen que lidiar con sus propios conflictos y traumas. Y aunque la película nos ofrece escenas de acción espectaculares, con efectos especiales muy buenos y nos hace reír con sus diálogos ingeniosos y sus situaciones cómicas, creo que desafortunadamente, aunque tienen buenas intenciones con esta historia, le faltó más desarrollo y profundidad.
quizá unos 20 minutos máximos más de extras habrían ayudado. Porque, por ejemplo, pues tú no tienes idea de quién es Mónica Rambeau, porque ella salió básicamente en la de WandaVision, y cuando salió en Capitana Marvel era una pequeña. Entonces lo explican como muy banalmente, y yo creo que este tipo de películas se tienen que disfrutar como una experiencia individual y como una experiencia dentro de un universo cinematográfico. Y aquí solamente trabajan más como universo cinematográfico, que creo que es lo que muchas series y películas del UCM ya están cometiendo, y no por eso están mal, solamente se pueden mejorar. Lo que sí puedo decir definitivamente es que me gusta mucho más que la primera película de Capitana Marvel. Y cuando la fuimos a ver al cine con los Red Shockianos, esta película, le pusimos un 7.5. Creo que no está mal, creo que es un buen número. Así que bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este primer episodio de Nerdereando. Si te gustó, ya sabes, deja ese me gusta, el corazoncito, comenta qué te pareció, suscríbete y sígueme a mis redes sociales y a mi canal de YouTube para continuar creciendo. Nos vemos en otro episodio. Y como siempre, yo soy Alex Herrera, y en caso de no volverte a ver en todo el día, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches.